Está en línea el doctor Farías. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Connie? Bien, nada, quería saber porque, digamos, yo lo confieso, uno vive un momento de tanta incertidumbre, de tanto ruido en tantos aspectos que no deja de llamarme la atención que el gobierno provincial haya puesto a cargo de la Secretaría Electoral a una persona que desde el punto de vista reglamentario no puede. ¿Esto es así? Bueno, a ver, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente legal y formal, no habría obstáculos para la designación que se hizo. El planteo que nosotros hacemos es más bien de tipo ético-político. Uh-huh. ¿En qué sentido? Que la persona que designaron, quiero dejar en claro que no tengo ninguna objeción a sus condiciones personales o la idoneidad, ¿no? Uh-huh. Pero hay una situación. Es uno de los apoderados del Partido Justicialista, fue el apoderado principal de las listas del Partido Justicialista en las últimas elecciones, y no nos parece correcto que quien estaba defendiendo justamente los intereses de un partido político hoy ocupe el lugar de la Secretaría del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral lo preside el presidente de la Corte, está determinado por ley, eso tiene su propio procedimiento. Pero en caso, el cargo de secretario electoral, que es un cargo que depende del Poder Ejecutivo y que se cubre con personal de planta permanente, a nosotros lo que nos preocupa es que haya confusión de intereses al momento de tener que tomar decisiones o al momento de tener que reglamentar aspectos del proceso electoral jugando para intereses del Partido Justicialista, dado que esta persona ocupaba ese lugar por lo menos hasta hace muy poco tiempo. Ahora, como apoderado del partido, ¿no? Para pasarlo limpio es como si estuvieran jugando un partido de fútbol y uno de los jugadores de uno de los dos equipos se hace cargo del arbitraje. Sí, algo parecido. Sí, puede ser. Sí. Algo así. Sí, claro. A ver, esto se lo planteamos al ministro de Gobierno, porque además el ministro nos convocó como partido político a conversar temas electorales y nos parecía que previo a la consideración de cualquier aspecto en lo electoral teníamos que manifestar que no nos parecía correcto esta designación, que sería bueno que lo revisaran, pero bueno, no están dispuestos a hacerlos. Son esas cosas que nos preocupan, de confusión entre partido y gobierno, de que no queda claro después. A ver, yo creo que perjudica el proceso electoral y ellos mismos debieran cuidar esto, porque después cualquier cuestión con que no estemos de acuerdo, cualquier decisión que se tome en el marco electoral va a quedar sospechada de intencionalidad o de arbitrariedad partidaria, y creo que eso no es bueno para ningún proceso electoral. Sí, a mí me apuntan desde la propia Secretaría Electoral, me apuntan que además hay desde el punto de vista técnico un cuestionamiento por la categoría, digamos, que ocupa como secretario electoral ahora, que, digamos, abusa de lo que es la normativa y los acuerdos paritarios de 2015, en el sentido de que el nuevo régimen de concursos no permite que una persona salte de categoría 2 a categoría 9, subrogando. Y eso es lo que se está haciendo. Digamos, también hay ahí una cuestión formal. Digamos, digamos, según la ley debería ser sucedido, porque es un cargo de planta, debería ser sucedido por alguien de jerarquía. Si el cargo queda vacante, debe ser sucedido por alguien de una jerarquía parecida, pero acá hay un salto de 7 categorías. Sí, habría que ver cómo se construyó la gestión, es decir, el expediente, cómo se justificó un salto tan alto de categoría que no es lo normal, lo normativamente correcto, ¿no? Con la cobertura de la categoría 9 a través de una subrogancia, que es lo que se utiliza como figura en este caso, teniendo una categoría 2, siendo titular de una categoría 2. Pero, digo, a ver, eso es un tema que formal, no es menor, que formal. es importante, que hay que verlo desde el punto de vista formal. Pero aunque eso estuviera salvado, o aunque eso no fuera así,
seguimos teniendo el problema de incompatibilidad desde el punto de vista ético, de la posible confusión de intereses al momento de tener que resolver. Digo, una persona que ejerció, debo decirlo, con mucha habilidad y con mucha capacidad la defensa de los intereses del Partido Justicialista como apoderado, y que hoy tiene que estar en un lugar donde debe garantizarse ecuanimidad, ningún tipo de arbitrariedad. La verdad que nosotros siempre, en este sentido, en los distintos gobiernos que nos tocó en el Frente Progresista, fuimos cuidadosos al momento de estas designaciones. De hecho, el último secretario, el último que ocupó ese lugar, en realidad no ese lugar, sino como subsecretario, era una persona de la misma Secretaría Electoral, de carrera, y que no está vinculada ni por afiliaciones ni por participación a ninguna de las fuerzas políticas del Frente Progresista. ¿Qué se puede hacer, Pablo, si no hay si hay una decisión política intransigente? En este caso lo manifestó el doctor Zuckerman y lo manifiesta el gobierno. ¿Qué alternativa queda, digamos, para que ese cargo sea ocupado, o en todo caso modificada la decisión para que no quede a cargo de una persona tan manifiestamente parcial? Bueno, la verdad que, insisto, ¿no? Nosotros creemos que el gobernador debiera recapacitar sobre esto y hacerlo en motu propio. Creo que sería bueno, sería un gesto muy interesante de voluntad de dar transparencia absoluta al proceso electoral. Y que eso no quede sospechado de ninguna manera, ¿no? Si eso no lo hace, bueno, la verdad que iniciar instancias formales de impugnación, bueno, es bastante engorroso, sí, sobre todo con el tiempo, bastante complejo. ¿Cómo? Y queda Perdón, y queda poco tiempo, además, ¿no? Es un tema... Claro, el tema es que cuestionar puede ser también lesivo al interés de general, en el sentido de que podemos llegar a complicar el mismo proceso electoral, ¿no? Uh-huh. Que obviamente no queremos hacerlo y no sería bueno que suceda. Por eso nosotros lo hicimos de esta manera, ni siquiera lo habíamos hecho público antes. Este decreto data del 30 de diciembre, nosotros lo conocimos y esperamos esta instancia, la instancia de diálogo político. A nosotros nos parece que esas instancias de diálogo político sirven para estas cosas, no solamente para mostrar una intención de diálogo, sino para que el diálogo sea real, donde uno uh-huh. expresa algo y la otra parte lo entiende, es capaz de cambiar alguna postura, ¿no? De esa manera se construyen los acuerdos, los consensos que son tan necesarios fundamentalmente para lo que implica un proceso absolutamente esencial en la democracia como son los procesos electorales. Ojalá sea un gesto, porque digo, no, hacía mucho tiempo que no ocurría esto. Yo me acuerdo que el último caso, bueno, vos creo que eras ministro de gobierno, pero digamos fue el de un funcionario también de carrera que reemplazó a la... Sí, es lo que mencionaba recién, Connie. Claro, el digo, caso de Patricio Pascual, de Patricio Pascual, que es un funcionario sí, de carrera, y yo no cual subrogó la categoría 8 de subsecretario, bueno, y quedó a cargo de la Secretaría Electoral. Se le propuso esa situación, él la aceptó, pero siempre lo entendimos como que respetábamos de alguna manera primero el funcionamiento de la Secretaría del Tribunal Electoral, y además que tratábamos de dar esta señal clara de independencia, de no compromiso político partidario, ¿no? Y esto, la persona, poner una persona que está apoderado del partido de gobierno, la verdad que va en un sentido contrario. Bueno. Por lo menos esto es lo que se puede inferir. Y repito, Connie, esto lo quiero dejar claro, no tengo nada en lo personal no, con la claro. Persona de Ayala, con sus calidades personales. Creo que es una excelente persona y insisto, creo que ha desarrollado muy eficientemente su tarea defendiendo al Partido Justicialista en las distintas instancias electorales y gestionando este lugar. Pero me parece que no es bueno esta situación de que ocupe ese lugar en este momento, ¿no?
Pablo, la última, porque decía yo al comienzo hoy del programa que fue realmente una sesión muy importante la de ayer en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista simbólico, Sí, desde el punto de vista de las manifestaciones, pero desde el punto de vista concreto sí, también con el tema del límite al aumento de patentes, ¿no? Digamos, es una... sí. ¿Eso terminó siendo también consagrado por el Senado? ¿Eso es normativa? Sí, claro, sí, en realidad nosotros aprobamos la media sanción que vino del Senado. Recordemos que esto en realidad viene a corregir un error que la misma gestión comete al elaborar el presupuesto y al estimar la proyección del año 2021 del costo del impuesto de las patentes. Se basa en las listas que publica ACARA, que es la asociación, que es una asociación privada, es una asociación civil, que es el listado de donde normalmente se toman el precio de los automóviles, lo toman las concesionarias, Sí. lo toman los seguros, lo toma hasta la misma FIP. Pero, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, cuando uno revisa esos listados, siempre se hace un trabajo muy artesanal de mirar caso por caso y evitar estos desajustes, estos saltos tan importantes en el aumento impositivo, sobre todo cuando estamos ojalá saliendo, ¿no? Pero estamos en un periodo de pandemia que ha golpeado económicamente muy fuerte a distintos sectores de la sociedad. Entonces, ahí creo que no se hizo esto que se hacía año tras año y por eso se observó este aumento desmesurado en el monto de las patentes. Le reaccionó el gobierno, mandó un mensaje. Ese mensaje fue trabajado por el Senado y, más allá de que nosotros discrepamos con algunas cuestiones, priorizamos la necesidad de que esto se convierta en ley rápidamente y dar una respuesta a la sociedad de esa manera, ¿no? Bueno, entonces el límite es 40%. ¿Y todos aquellos que pagaron, hay algún mecanismo o tendrá que resolverlo el gobierno? Hay un mecanismo previsto en la ley para que se les sean reintegrados o reconocidos los montos que han pagado por encima de ese aumento. Pablo, gracias por el contacto, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con un saludo. Pablo Farías, bueno, ex ministro de Gobierno, dando cuenta de algo que de verdad es muy preocupante, que es la designación en el cargo del arbitraje electoral de un ex apoderado del PJ. Yo repito la metáfora, es como si estuvieran jugando un partido de fútbol y en un momento queda vacante el cargo de árbitro y dice uno de los, no sé, el presidente de la AFA dice, no, mira, ahora va a arbitrar el partido el 9 o el 8 del equipo tal. ¿Y cómo queda, digamos, en qué cono de objetividad y de transparencia y de tranquilidad para el resto de los equipos que juegan el campeonato que arbitre a alguien que integra un equipo? Eso es lo que está pasando en la Secretaría Electoral de la provincia de Santa Fe. Y además, digo, más allá de la denuncia de Farías, este tema de la denuncia que hacen los propios trabajadores de la Secretaría Electoral, que nos informaban ayer la preocupación porque este señor saltó de la categoría 2 a la categoría 9, violentando los límites que imponen los propios convenios colectivos que impiden un salto de más de 5 categorías. Con lo cual, digamos, podría saltar a las 7, pero no a la 9. Y ahí como... lo hacemos igual, total, la ley que importa, ¿no? No deja de ser un componente más digamos, del valor que le dan a la ley a aquellos que dicen ser ofendidos porque se les cuestiona la ley. Y además habló de las patentes, que es un tema del que venían reclamándonos muchos oyentes. ¿Qué pasaba con las patentes? Bueno, finalmente ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley lo que se había sancionado en el Senado, que es un límite del 40% el aumento de las patentes. Todos aquellos que recibieron un 80, un 90, un 100, un 120 o un 150, yo creo que recibí un 120, porque tengo un auto 2017 o 18, digo, si la pagué, tengo derecho a que se me devuelva ese dinero. Tengo derecho a que se me devuelva ese dinero. Si es tu caso, tenés derecho a que se te devuelva ese dinero. Creo que con la publicación de la ley y la reglamentación, que esperemos que se reglamente y no sea vetada,
cada uno de nosotros sabrá cómo recuperar el dinero mal pagado y mal habido por parte del Estado provincial. 10:21, ya venimos con una charla nota que va a ser sensible. Yo sé que va a ser sensible.